comienza Sobre la Mesa, el segundo tramo informativo del Observador TV, para recibir con mucho gusto a Héctor Guido, que es director de teatro, actor, exdirector de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Ahora me estaba acordando que ocupó allí una especie de interinato como director del Auditorio del Sodre, cuando recién reabrió. Un gusto recibirte, bueno, Héctor. Un placer, Jaime. Yo me acuerdo de la primera vez que te vi haciendo de perro. Buenísimo, ¿No? sí. Haciendo de Mendieta. La versión de Inodoro Pereira que hicimos con Héctor Vidal, cuando allá en la dictadura inauguramos el Teatro de la Candela, con el queridísimo, entrañable también amigo Corto Buscaglia. El primer inodoro que yo vi en teatro. Sí. Y ¿Qué estábamos hablando? ¿Año 82? Era una locura. 80, sí, 82. Un poquito antes, creo. Sí. Por ahí 81, 82. Y fue, bueno, una locura poner este inodoro. La Candela en 21 de septiembre. En la Candela, cuando nosotros la hicimos, porque además tuvimos que construir el teatro, que fue una locura, que también lo construimos en aquella época con el apoyo maravilloso de la gente del canto popular que iba a tocar. Sí, claro. Bueno. Sí. Y frente al Cine Casablanca, frente al Cine Casablanca. 21 de septiembre y Coronel Mora. Es complicado que a un actor que quiere ser actor serio, que esto que el otro, le digan, ¿tenés que hacer de perro? No. No, porque además entre lo serio y el perro no hay mucha diferencia. Fue que me acuerdo perfecta de aquella obra. Después me tocó hacer un loro, así que pasé por varios aspectos del zoológico. Un loro entre gallos y medianoche con Curi. Tenés razón. En la Sala Grande, una obra de adaptación de Mercedes Rein. Sí, claro. Y bueno, así que estuve por el mundo zoológico. Mirá vos, que son las cosas. Bueno, ahora se viene un estreno, un nuevo estreno en Galpón, un autor clásico que también, yo me puse a hacer memoria de las veces que te he visto dirigir clásicos y como que te sentís, recuerdo el Jardín de los Cerezos hace relativamente poco tiempo, antes de que asumieras, ¿no? Sí, El Precio. El Jardín actué, la dirigió Derby Vilas y yo actué en El Jardín. Una apuesta fantástica. Sí, fantástica. Después hice Galileo Galilei, otro clásico. Y los clásicos lo que tienen es la materia prima, que por algo son clásicos y que por algo esa vigencia, y creo que hay que recurrir a ellos en forma permanente. El tema es si el público lo entiende, si es un... Sí. Porque hablamos es recién, muy importante. Antes salía de ahí hablábamos, bueno, ¿qué referencia, qué dato empírico tenemos de que la gente prefiere tal o cual cosa a la hora de elegir? Porque el Galpón ahora se va a embarcar en una producción de un clásico de Máximo Gorki, y decir, bueno, ¿funcionará? ¿No funcionará? ¿Valdrá la pena? ¿Por qué hacemos Gorki y no hacemos Brecht? Claro. Sí, en el caso de Gorki, a mí lo que me atrapó mucho fue la temática que Gorki pone, que creo que es absolutamente vigente. Él centra la anécdota de la obra en un entorno de una familia pequeña. Estamos hablando de Los Pequeños Burgueses. Los Pequeños Burgueses de Gorki, que fue estrenada en 1902 por el Teatro de Arte de Moscú, dirigida por Stanislavski, nada más ni nada menos. Era la primera obra que hacía Gorki. Él venía con un éxito muy importante a nivel narrativo y de cuentos. Y era la primera obra que él se atreve, y además impulsado también por Chekhov, a abordar la parte de dramaturgia. Y me interesó muchísimo porque él pone la mirada a ese pequeño burgués, mientras de pronto todos estaban, como Chekhov, mirando más a la alta burguesía, afrancesada, o sus aspectos decadentes en ese comienzo de siglo, en una Rusia muy convulsionada. Pero él pone una especial mirada a esa pequeña burguesía, lo que nosotros podríamos llamar hoy una clase media acomodada, y ese universo de esa moral muy contradictoria, muy hipócrita. Y bueno, me hizo recorrer un poco también lo que es la historia de esa burguesía, desde nuestra época contemporánea, de la Revolución Francesa a nuestros días. Y creo que alumbra mucho el verla para reconocernos en ella también, ¿no? Digo, los valores y los aspectos que nosotros manejamos en esa vida cotidiana, en esa convivencia. Y creo que está muy cerca de lo que somos. No, 100 años en
en el transcurso en el desarrollo de nuestra especie parece que es muy poco tiempo. Ahí estamos viendo algunas imágenes de los ensayos y eso de Los Pequeños Burgueses, que se estrena este fin de semana en el Teatro Galpón, en la Sala Campodónico. Campodónico. Y por supuesto, como tú decías, esas obras requieren siempre un trabajo muy profundo de versión, de traerla a los tiempos que realmente hoy el espectador, que no es el mismo de hace 100 años, por supuesto, está exigiendo. Entonces, bueno, creo que sí, apostamos profundamente a que el tema es muy vigente y, por supuesto, hemos trabajado muchísimo también que forman parte del arte y del teatro, la parte plástica con la escenografía de Osvaldo Reino, el vestuario de Nelson Mancebo, las luces de Guerrero, de Eduardo Guerrero. Todo eso conforma también, le da una unidad a un espectáculo que entendemos que cómo está desplegado en el escenario. Yo no tengo ninguna duda, a mí me encanta, puede ser de interés para ese público que estábamos hablando. Y acercarle también a ese clásico que yo creo que, como te decía, más allá que la obra de Gorki, hay que hablar claro, no es redonda, ¿no? Y menos quizás en el aspecto de teatro, pero es muy revulsivo cómo surge él. Curiosamente, él cuando echa esa mirada a esos sectores populares de Rusia, nosotros en el Río de la Plata teníamos un Florencio que también estaba realizando una mirada a esos sectores populares. Entonces digo, creo que tiene mucho que ver con nosotros. Por ahí. Sí, claro, a uno le hablan de Los Pequeños Burgueses e inevitablemente recuerda a Buñuel con el discreto encanto de la burguesía. Y hace 3 o 4 semanas, yo todos los domingos de mañana, y te lo recomiendo, escucho en Radio 3 de España un programa que se llama Café del Sur, que está dirigido por un italiano que vive en España pero que estudió en Argentina, una cosa rarísima, yo lo entrevisté en la radio hace algunas semanas, porque conoce muchísimo y pasa mucha música del Río de la Plata, está muy enterado de todo lo que pasa, siempre hay un cantante uruguayo que está en su programa, que se escucha fácilmente por internet, y le dedicó a la pequeña burguesía todo un programa. Entonces hizo un repaso de la música de cantantes españoles, italianos, payadores del Río de la Plata, cubanos, justamente sobre el tema de la burguesía. Y uno se da cuenta que entre los años 60 para acá, desde el punto de vista artístico, la burguesía como tal, no sé si como clase, pero como fenotipo, era una preocupación de los creadores. Sí, porque yo creo que realmente, ya te decía, partiendo desde la Revolución Francesa, que van como tomando poder esos comerciantes, la Revolución Industrial que le da más poder este siglo XX, sí, empiezan a ser hegemónicos en lo cultural, y el consumismo tiene mucho que ver con eso. El consumismo tiene mucho que ver con eso. Y nosotros también utilizamos mucho la palabra el burgués en forma peyorativa, ¿no? Sí. Pero también habría que analizarlo a qué le estamos llamando el burgués, que por supuesto son diferentes maneras de tomarlo como un adjetivo peyorativo, o de pronto analizar un comportamiento que yo creo que nosotros nos equivocamos mucho si hablamos del burgués y no nos vemos a nosotros mismos. Ah, claro. Entonces yo creo que también tenemos que analizarnos ese comportamiento del cual nosotros cotidianamente descubrimos que está lleno de fisuras. Yo siempre recuerdo que el himno de ellos, que lo pone Gorki en la obra La Marsellesa, y las consignas de igualdad, libertad, fraternidad, uno empieza a preguntarse que esa promesa está pendiente todavía de hace más de 200 años, ¿no? Y bueno, el burgués es capaz de inventar la electricidad, pero también te inventa la silla eléctrica para corroborar o entrar en esa lucha de las corrientes alternas o la continua. En fin, tiene esa doble moral en forma permanente que creo que ha sido de mucho interés ponerlo en la lupa y observarlo. Creo que nos ayuda también a entender el comportamiento de nuestra comunidad, ¿no? Bien, así que se estrena este fin de semana a las 21 horas. A las 21 horas en el Galpón. Tiene un elenco muy numeroso. Sí, ya estuvimos viendo, hay un pueblo. De 11, sí. Está Walter el Rey, está Silvia García, Marina Rodríguez, Alicia Alfonso, Soledad Gilmé, Soledad Frugone. ¿La Gilmet ahora se quedó acá, la Gilmet? La Gilmet la queremos que se quede acá y se va a quedar en Montevideo. Qué bueno. Hemos conquistado
Una gran actriz. Una gran actriz y una excelente compañera. Sí, Ojalá se quede acá con nosotros. Bien, porque estaba radicada en España. En España. ¿Es tu primera obra después de la Dirección de Cultura Después de la de la Intendencia? Dirección de Cultura, sí, sí. ¿Te extrañabas? Desesperado. ¿Tenías el síndrome de abstinencia? Sí, sí, sabía que los 5 años de asumir la responsabilidad del Departamento de Cultura implicaba dedicarme full time a esa tarea, y lo hice por supuesto con el mayor de los gustos, pero sabiendo que también dejábamos de lado nuestra vocación por un periodo importante. Y bueno, aspiraba a terminar, como por suerte sucedió, ese periodo con los programas que nos propusimos y retornar al teatro. Eso no quiere decir que uno no siga en la actividad política, que no tiene que ver con la actividad de tener o no un cargo, ¿no? Así que políticos somos siempre como seres políticos. Pero bueno, no es lo mismo estar directamente en una responsabilidad de gestión tan importante y tan dura como la del Departamento de Cultura, que estar militando la cultura desde un teatro. Sobre todo porque abarca demasiado el Departamento de Cultura de la Intendencia. Sí, si bien se ha ido sí. subdividiendo, pero en definitiva la cabeza que eras tú, Sí. tenés desde el zoológico Sí, hasta los teatros, creo pasando que- por las locaciones. Digo. Sí, sí, creo que es un departamento que habría que ir revisándolo. Sí, es como tú decías, tenés museos, bibliotecas, los guardavidas, las cosas más insólitas que uno dice, pero eso, bueno, sí, ¿Los guardavidas? Los guardavidas están en cultura. ¿Por qué están en cultura los Sí, guardavidas? bueno, estaban... Ah, esa es cultura, nueva, no la sí. tenía esa. Sí, sí, sí. Los guardavidas, el área de la Secretaría de Deportes, bueno, por supuesto todo lo que es eventos, el carnaval, Sí, sí. en fin, es un departamento muy, muy complejo, todos los museos, y bueno, tengo que decirlo, no necesariamente la cantidad va acompañada presupuestalmente de las necesidades que te exige esa cantidad. Entonces también se corre el riesgo de la desatención o de no poder mantener la calidad en todas las áreas que uno realmente desea, ¿no? Pero creo que con el tiempo habrá que ir revisando un poco Sí, pero digo, pero por ejemplo, la integración. nadie niega de tu formación, de tu historia, de tu trabajo en el teatro, entonces le puede parecer razonable que ocupes el cargo, pero uno no te ve tomando una decisión de si abrir, de dejar abierto o cerrar el zoológico Villa Dolores, que debe haber sido de las presiones más fuertes que tuviste en todos los años, con manifestaciones, Sí, escraches a la intendenta de Sí, Montevideo, permanente. en la casa. Sí, sí. Yo, la verdad lo sobreviví bastante bien, Claro. porque además uno está preparado a que eso es así en la política, y nosotros en este Montevideo que vivimos en la diversidad y en diferencias, de todas maneras hay que también dejar un espacio para el que nos critica o el que no está de acuerdo. El zoológico es un tema técnico que, como tú decís, más allá de lo conceptual, que uno pueda tener una idea propia, yo no soy partidario de los zoológicos como los que teníamos, y lo expuse, y así era la transformación que estábamos haciendo, pero también uno tiene que rodearse mucho de la opinión técnica en ese sentido y ver cómo se procesa. ¿Tú lo hubieras cerrado si dependiera exclusivamente de ti? Nosotros dejamos con Ana un proyecto de transformación muy profundo, con un espacio mucho más amigable con el medio ambiente, no tan hostil en cuanto a ese encierro victoriano que tenían los animales, esa concepción de zoológico de encierro, un proyecto más de paseo público. Yo creo que Daniel, por lo que ha expresado, va un poco en ese sentido, y creo que el zoológico, el viejo zoológico, sí tenemos que despedirnos definitivamente, no podemos volver a eso. ¿Es verdad que Villa Dolores no puede ser, por razón de la donación al Sí. Estado, no puede ser otra cosa que zoológico? ¿O eso es una leyenda urbana que siempre se repite? No es una leyenda, no. Tiene como condición de esa donación, bueno, el preservar, pero bueno, hay muchas maneras de contemplar esas cláusulas que están en la donación. Claro. Por ejemplo, puede ser un zoológico virtual. Y puedo tener un hormiguero. Claro, claro, sí, No, sí, quiero sí. decir, tenemos que contemplar que las cláusulas
siempre de un contrato, tienen un contexto histórico, que no es lo mismo cuando de pronto se donó de lo que es un zoológico hoy por hoy, o un lugar donde pueda ser de investigación. Yo creo que lo más interesante de ese espacio es que sea un lugar de investigación, de ciencia, de observar. El planetario es uno de esos ejemplos de lo que podría convivir, que debe convivir con esos espacios. La plaza inclusiva que se hizo de la Plaza de la Amistad, en fin, creo que todo eso, y bueno, por supuesto, estamos muy atentos a que la próxima administración tengan el mejor de los éxitos, pero es un tema apasionante y complejo, y fundamentalmente lo que requiere es de un presupuesto enorme, que como estamos informados todos los montevideanos, no es fácil a veces contar con él. ¿Los museos? ¿Quedaste conforme con la gestión de los museos? No quedé conforme, o sea, quedé conforme con el esfuerzo que se va haciendo lentamente, pero nosotros estamos lejos de tener los museos en las condiciones y en la calidad que se merecen los montevideanos. Creo que existió durante mucho tiempo una no atención adecuada para que el museo no requiera estos shocks que de pronto requieren de inversiones que no contás con ellos. Entonces, bueno, también creo que hay que trabajar en esa transformación, que tengo entendido se está trabajando también. Va a ser un proceso lento. Más allá, que te diga no estoy conforme en que no se concluyó un proyecto de museo porque era imposible, pero sí se hizo mejoras sustantivas muy importantes. Y en eso, muy particularmente, Ana puso el ojo y hizo un seguimiento muy particular. En el Blanes, te diría en particular, donde teníamos un acervo importantísimo, y como todos saben, teníamos problemas hasta de seguridad. Bueno, se robaron una posición de Figari y se lo robaron. ¿Se aclaró eso? Bueno, no totalmente. El que faltó del despacho de Ana, si bien esto no lo justifica, no era uno de los cuadros más codiciados de Figari ni nada por el estilo. Más allá de todo, aunque sea la pieza menor. Era el despacho de la intendenta. Sí, fue complicado, creo que nos tomó a todos de sorpresa y fue prácticamente una de las primeras cosas que sufrimos al asumir en la administración, el tener mucho cuidado con la preservación. Ahí se tomaron medidas de forma inmediata. Obviamente nunca apareció y no hubo ninguna pista. No, estuvo toda la investigación y de ese tema en específico no tuvimos noticias. Y aquel famoso tema, ya que estamos con el tema cuadros, que surgió en su momento del faltante que hizo un edil, el edil Casulo, si mal no recuerdo, creo que eran 200 y pico de cuadros. Se terminaron encontrando una cantidad de cuadros, muchos pertenecientes a los museos, sí, otros que estaban en la intendencia, otros nunca aparecieron. ¿Por qué se había desmadrado tanto ese tema? Bueno, yo creo que, haciendo un poco de memoria, fue todo un proceso que, bueno, lo que dejó en evidencia es la necesidad de un protocolo mucho más riguroso, que tiene que saberlo desde el director nuevo que entra, claro. Como yo entro como director y que nunca estuve en la administración pública, entonces debo de ser puesto en conocimiento en forma muy profunda de qué es lo que puedo tocar, qué es lo que debo preservar. Y entonces, bueno, a veces llega un director y ve un cuadro en una pared que no le gusta y lo pasa para otro despacho. O lo pone atrás de un armario. Bueno, eso creo que ha sido parte del problema sustantivo que estamos hablando hace 30, 40 años claro. atrás, y toda esa historia que de pronto se sintetiza en el problema en una administración, se viene arrastrando de 40 años de no... Eso de que una oficina le pide al Museo de Artes Visuales o al Blanes, préstame o dame tal cuadro que lo necesito o lo quiero poner. Exacto. Entonces, un parlamentario. No, es muy... Y por supuesto es de estilo y no está mal que de pronto una obra de un artista esté en un lugar de exposición, de acceso público o de una autoridad que recibe gente del exterior, etcétera, etcétera,
que creo que no tiene nada que ver con tener un despacho privado para contemplarlo un jerarca, ¿verdad? Bueno, hubo legisladores que se negaron a prestar sus cuadros para que en el Salón de los Pasos Perdidos se celebraran los 100 años del Museo de Arte Visuales. Sí, me parece que no corresponde. Siempre tenemos que tener presente que el arte es un patrimonio de la comunidad y que tenemos que, por sobre todas las cosas, dejarla al servicio de la comunidad. Pero creo que todo eso lo que hace también, yo insisto, esas cosas siempre nos hacen mejores. Y además creo que en el caso de la política, una experiencia fantástica que tuve en esos 5 años es el rol y la importancia que tiene también la oposición y el que nosotros tengamos una mirada que nos esté observando la gestión. Yo de eso no tengo nada que decir. Uh-huh. Y bueno, la prueba está que creo que tenemos que encaminarnos a mejorar. Claro, se dieron también situaciones extrañas y en eso asumo mi cuota parte de responsabilidad de ser un poco tosudo. El Parque de las Esculturas, por ejemplo, cuando sale el edificio Libertad, la presidencia sale del edificio Libertad, queda en tierra de nadie. Sí. No lo asumía la Intendencia, no lo asumía ACE, no lo asumía Cultura, el Ministerio de Cultura, era tierra de nadie. Sí, estamos hablando de esculturas además de una enorme valor, creo que el proyecto era válido, pero en ese cambio, cuando comenzamos con las reuniones, estaba como muy distribuido las responsabilidades de cada parte. También había un convenio de quién iba a cuidar el parque, quién iba a cuidar las esculturas. Y nadie quería hacerse cargo. Y era bastante complejo porque en realidad el destino cambió muy rápido toda esa zona. Desde el destino del edificio, no nos olvidemos que después vino el shopping del nuevo centro, donde también una modificación también de circulación. También se hicieron convenios con ellos para el cuidado del espacio público, de la zona. En fin. Que no incluye las esculturas. No las esculturas porque obviamente las esculturas es una materia artística que debe ser tratado por entendidos y por personas que específicamente tengan la responsabilidad de la preservación artística, ¿no? Con la nueva administración, básicamente los teatreros como cabeza, como proa, digamos, de la protesta, la gente de SUA, etcétera, fue muy dura por lo que son los planes de la nueva administración de Daniel Martínez, acusando de hacer tanto recorte presupuestal que se estaban perdiendo una cantidad de cosas que se habían logrado durante tu gestión. ¿De qué lado estabas? No, yo del único lado que estoy es que el Frente Amplio fue el que ganó en Montevideo. El Frente Amplio tiene un compromiso con la ciudadanía, con la población, que es cumplir con un programa. En ese programa está el compromiso de cumplir con lo que nosotros dejamos estampado para continuar. Por lo tanto, no tengo nada más que decir que tienen que cumplir con el programa del Frente Amplio porque para eso están gobernando. ¿Daniel Martínez está haciendo bien las cosas en cultura? Tiene que cumplir con el programa del Frente Amplio. ¿Pero está cumpliendo? Desde el momento que se plantea de que tiene que detener algunos proyectos, está lejos de contemplar la palabra que dice el Frente Amplio, continuar con el programa tal y tal, con convocar el Consejo Departamental de Cultura, que es un espacio participativo que debe ser convocado cada 60 días, y estamos como en ese impasse aspirando, y no tengo la menor duda, que Daniel Martínez y su gobierno departamental que tenemos que darle el tiempo debido, porque yo lo viví, sé que es así, llegás a un lugar y necesitas un tiempo para conocer la realidad, acomodarte, y creo que quizás tengamos que tener la paciencia y acompañarlos, apoyarlos en todo para que se pueda cumplir con el programa del Frente. Creo que es totalmente lógico que asumir una responsabilidad como gobernar Montevideo y empezar a ver la complejidad que tiene, uno tiende como a decir, bueno, a ver, paremos un poco esto, déjeme ver dónde estoy parado, y yo creo que eso es prudente darle tiempo. Y bueno, lo cual no quiere decir que nosotros no estemos alerta
en que se cumpla al pie de la letra con el programa del Frente Amplio. ¿Y qué mecanismos internos tiene el Frente Amplio para, si no se cumplen, hacer el reclamo correspondiente? El primer fundamento que tiene el Frente Amplio es la ética. Si yo me comprometo con un programa y me propongo ser candidato, y estuve 5 años trabajando para ser candidato, no puedo decir que no conozco el programa del Frente Amplio y no conozco la finanza de la Intendencia. Entonces, lo primero es lo ético, que está por encima incluso hasta de la letra escrita. Después iremos a la letra escrita. Hay que cumplir con el programa. El programa implica el que nosotros tenemos que crear condiciones para que la cultura en todos sus aspectos de producción, ya sea independiente, nuestros cuerpos estables o lo que sea. La obligación de la Intendencia es crear las condiciones para que la cultura pueda desarrollarse en sus diferentes formas de producción. Y creo que en la etapa que estábamos era interesante que se había construido un espacio colectivo de participación donde el atender instituciones como Cinemateca, como la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, era vital porque para nosotros forma parte de un patrimonio que Montevideo no se puede dar el lujo de perder, es parte de nuestra historia. Entonces, bueno, eso estamos seguros que no se puede dar un paso atrás en eso. Da la casualidad que desde hace unos cuantos años el gobierno departamental de Montevideo y el gobierno nacional coinciden. Se supone que ambos tienen el mismo programa de cultura. Es decir, los lineamientos culturales del gobierno nacional son los mismos que los del gobierno departamental. Deberían. El partido es uno solo. Vamos a ser un poco más críticos. Yo creo que la cultura, atravesando cualquier partido político, es una materia pendiente absolutamente de discusión. No se sabe bien qué hacer con ella. Y es ahí algo que es tan ambiguo que es tan ambiguo que, bueno, a lo que me prestigie lo mantengo, pero la cultura ha sido históricamente postergada. No se tiene la menor idea de la importancia que tiene el tener una estrategia clara y concreta con respecto a la cultura. Yo insisto, no es tan así que el Frente Amplio la tenga clara. No, yo creo que no la tenemos clara en la comunidad política, si no se sabe qué hacer bien. Te lo pregunto, Héctor, porque uno viendo, te puedo hablar de la gestión Vázquez primera, gestión Mariano, Mujica, perdón. Por eso, los gobiernos y la correspondiente. Que uno sentía que los criterios a veces eran contradictorios. Sí. Estando Mardones en cultura, era contradictorio a lo de Rosenkopf. Pero como concepción cultural, entonces uno se decía, perdón, del mismo partido político con dos concepciones tan diferentes. Sí, pero yo creo que eso... Por ejemplo, te digo, te puedo mencionar aspectos vinculados a tu gestión y la de Hugo Achúcar. Sí. Que a veces chocaban. Insisto, lo que es imprescindible es empezar a discutir el tema cultural y empezar a tomar definiciones. Estamos muy lejos de tener una estrategia de lo que hay que hacer con la cultura. Estamos lejísimos de que se comprenda en los ámbitos de las grandes decisiones políticas que la cultura importa. La cultura se ve reflejada en el presupuesto, no hay misterio. O sea, hay que ver qué presupuesto tiene la Dirección Nacional de Cultura, qué presupuesto tiene. Y cuando uno lo primero que escucha de un dirigente político, no, vamos a recortar el tema cultural, porque entonces decís, es clarísimo la ponderación o cómo visualizan a la cultura y cómo la incidencia que tienen los procesos históricos del país. Lo que no miden son las consecuencias que trae no poner a la cultura como prioridad en un país. Y recuerda a Nelly Goitiño que decía, sí, señor, pobre del país que no tenga la cultura como prioridad. Porque es cierto, sí, la educación te acerca al conocimiento, pero la cultura te ayuda a aplicarlo. Entonces digo, nosotros, todo ese proyecto de país sigue estando, todavía seguimos siendo los que... La herencia de los muchachos que en la dictadura hacíamos los cantos populares, abríamos los teatros, Cinemateca era el lugar de la resistencia,
y ahí éramos todos macanudos y ayudábamos a abrir las cárceles y entrar en el nuevo país con las nuevas libertades. Después uno parece sentir que ya dejamos de ser utilidad y pasamos a ser un florero en una democracia que no presta mucha atención a esto. Seguimos siendo vistos como un artículo de lujo o un adorno que... Claro, pero tú ahí fuiste un funcionario, fuiste un engranaje de ese sistema, integrante de... Yo, cuando entro en primer lugar, estuve en la política siempre y soy... Yo soy fundador, fui uno de los fundadores del Comité del Frente Amplio de Cultura en la Clandestinidad, y esto que lo estamos diciendo, lo dijimos hace 40 años. Claro, ¿y qué hiciste durante los 5 años para poder cambiarlo? En primer lugar, decir todo esto y en primer lugar discutir presupuestalmente y no aceptar que la cultura, por ejemplo, se pudiese ver como algo en lo cual se le puede reducir el presupuesto. Lo primero que se debe hacer... ¿Te escucharon? Sí, por supuesto. Y si no, no se podría haber hecho el programa Fortalecimiento de las Artes, no se podía haber encarado la reforma de los museos. Si la primera respuesta que yo doy a un intendente que me puede decir, una intendenta que me puede decir, bueno, cultura no va a tener presupuesto, y yo digo, bueno, no va a tener presupuesto, lo que estoy haciendo es no colocar a la cultura en el lugar que yo conceptualmente entiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en esos ámbitos de discusión política, es discutir sobre cultura. Y discutir la importancia que tiene que cultura tenga el presupuesto que dignamente le corresponde a una ciudad. Y también poder analizar las consecuencias que trae no tener un presupuesto en la cultura. Sin embargo, por ejemplo, Cinemateca se cansó y terminó boqueando, y recién al final... Claro, Cinemateca, porque Cinemateca decía, no podemos creer que un gobierno de izquierda, siendo Cinemateca el lugar de la resistencia... Sí, hay que creerlo, porque el gobierno de izquierda también, o los gobiernos progresistas, pueden entender que la cultura me tiene que ser redituable desde otro punto de vista. Decime cuánto nivel de ocupación de sala tenés, qué rédito social me estás dando, y sin embargo no se está mirando, analizando la parte más antropológica de la cultura, de lo que implica para la política. Entonces digo, bueno, yo puedo tener una gran sala de teatro que me muestra los números de ocupación, no importan mucho los contenidos, pero importa que esté siempre lleno, y desde el punto de vista político eso es exitoso. Eso es un tema. Entonces digo... ¿Cantidad, calidad? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Digo, si nos manejáramos por cantidad, es lo que hablábamos antes de salir al aire. Los criterios van por otro lado. Van por otro lado. Hoy los ratings, claro, los intereses... No nos olvidemos que también estamos sin resolver temas elementales. Te voy a poner un ejemplo. Tú encendés la televisión, a mí me gusta ver la hora de los deportes los domingos. Me gusta, porque el deporte me gusta más la gente que está, cómo lo conduce. Y lo que voy a decir no tiene nada que ver ellos porque no violan ninguna norma. Pero estamos en un país donde uno hace rodar un Rublemán y hace el comercial de Rublemán. Le pasa al otro y hace el comercial de una financiera. Entonces, en un país donde no se respeta ni siquiera el trabajo de lo que es un locutor, de lo que es decir, y donde directamente nosotros lo que estamos destruyendo es la diversidad de cómo convivir en la fuente de trabajo del otro, y vale todo, eso es una muestra así. Me tocaste un punto muy sensible del cual no pensaba hablar. Ese es el canal oficial. Porque ese programa está en el canal oficial. Pero es una... No. Sí. El tema sensible para mí es el canal oficial. El canal oficial tiene los sábados, tiene toda la semana en horario central, programas muy buenos, pero todos extranjeros. Todos extranjeros. Muy buenos. Todos extranjeros. ¿Cuándo dan el fin de semana cine nacional? Es a la medianoche. ¿Cuándo dan? Medianoche. Tuviste todo el día, desde el mediodía, programas hasta de cocina argentinos que son terribles. No puede haber posibilidades de tener un programa de 1 hora mensual de tango, cuando durante el periodo pasado tuvimos a punto de perder, y te consta, la calificación de Patrimonio de la Humanidad. El canal oficial no puede, con las cámaras, con lo que tiene,
no puede ir a filmar Los Pequeños Burgueses y pasarla el año que viene cuando baje de cartel? ¿No puede ir al Sodre y filmar el ballet del Sodre? ¿No puede hacer un convenio con TV Ciudad y dejar estampado las obras de teatro? Sí, creo que eso también entra... ¿Nos representa el canal oficial? Entra dentro de lo que yo te decía, que bueno, que todo eso es como a discutir, es una materia pendiente, donde yo creo que no se está discutiendo, es real. No tengo la menor duda del esfuerzo y de la idoneidad de la dirección que tiene el Canal 5. Está bien, pero... Esfuerzos enormes que se han hecho en inversión en equipos, en esto, pero eso no tiene nada que ver con que alguien no se anima a entrar en el tema de los contenidos en los medios. ¿A vos te parece que no hay lugar para tener un programa semanal de media hora con algún chef uruguayo, con un cocinero uruguayo, y queremos estar pasando programas importados de cocina? ¿Te parece? Sí. Te diría, lo que me preocupa en su conjunto es que creo que los medios es tierra de nadie, o mejor dicho, es una tierra de unos pocos. No, pero yo a los canales privados no les puedo exigir nada. No, se les puede exigir porque los canales privados son ondas públicas, ¿verdad? Está bien, pero yo estoy pagando por Canal 5 todos los meses. Yo, por ejemplo, eso que decís de lo extranjero, lo pongo ahí. Me parece que hay un esfuerzo por tener material bueno. Entonces, si vamos a hablar de la producción nacional... Igual te lo discuto. No, está bien, pero digo, si vamos a hablar de la producción nacional, tenemos que estar hablando de un proyecto muy grande que producir a nivel de televisión nacional y todo implica, pero muchísimo, mover mucho. Y bueno, eso implica también tener una concepción de cuando se arma un presupuesto, te vuelvo a reiterar, ¿qué presupuesto vamos a tener para producir ficción nacional o para producir programas nacionales? Es decir, para vernos a nosotros mismos. Claro, pero es que yo quiero verme. Para identificarnos. Yo quiero verme yo y no ver a dos mujeres argentinas haciendo un programa mediocre de cocina. Esto que por supuesto quiero aclarar, no es ningún ataque a los que están conduciendo los programas, porque es parte... No, estoy hablando de una ausencia legislativa que no existe en el mundo, donde alguien que esté animando un programa es el que se pase los avisos, hace todo. Entonces, la fuente de trabajo que va matando en cada momento que va haciendo un programa, nadie la tiene en cuenta. Entonces digo, ¿qué fuente de trabajo le estamos generando a nosotros para los jóvenes que le estamos abriendo las escuelas de arte dramático, de locución, le pedimos que hagan las carreras de ciencia de comunicación y que vayan a una radio? ¿Y qué van a hacer después? Esta semana estuve conversando con un periodista uruguayo, seguramente te acordás de él, Elvio Rodríguez Barilari. Sí, claro. Autor de muchas músicas de teatro. Por Facebook. Ahí va. Y bueno, estuvimos conversando con él, hablamos mucho de estos temas, muchas de las cosas que hablamos contigo al aire y fuera de micrófono. Simplemente tomamos un minutito para escucharlo y compartirlo contigo. Tenemos cuidado. Y aunque tengamos cuidado, ya lo que necesitamos es realmente un esfuerzo nacional y no partidario para detener el tema de la lumpenización, si se puede, detener el tema de la tinerización, si se puede, pero por lo menos para salvar, para rescatar, para surcir elementos de lo que nuestra cultura fue. Y tenemos un montón de gente valiosa, pero la gente valiosa no está en los cargos de decisión en materia cultural. Dice que considera que no está la gente idónea en los cargos vinculados al tema de la cultura para frenar lo que él llama la lumpenización de la cultura. Yo creo que lo que no hay son grandes decisiones políticas, porque por más técnicos que pongas, y yo creo que sí, que hay idóneos en los cargos, el idóneo tiene que tener el presupuesto y tiene que contar con el apoyo político para ejecutar. Claro, pero vos pusiste al mejor técnico en educación como subsecretario del Ministerio de Cultura y se supone a uno de los técnicos más importantes como director de Cultura, y no duraron nada, porque cuando quieren... por ponerte un ejemplo. No, sinceramente no te puedo responder porque me gusta responder el área que opino. No, ya sé, pero puede pasar, y además sí, ha sucedido, eso es así. Recordar lo que pasó con los directores de la Orquesta Sinfónica del Sodre durante la administración pasada. Bueno, el Sodre es todo un tema que
no nos olvidemos nosotros que ahí tenemos el gran ejemplo de la ausencia total de discusión de qué hay que hacer con las instituciones públicas. El Sodre abandonó por completo el proyecto de ser la gran institución pública. El Sodre está administrado como un fideicomiso, donde en el Sodre va Dolina, Piñón Fijo. Bueno, alguien que me escucha, por No, pero es digo, terrible, pero la cultura terrible. lo tenemos todo clarísimo. Después nos piden que exista el Plaza. ¿Cómo va a existir el Plaza si los escenarios públicos lo único que están tratando es de llenar sus salas con lo que sea y no se retoma el proyecto Sodre? El proyecto Sodre es emblemático para este país, pero hay un proyecto público y hay que dejar de hacer la amonia. No, hay que asumir que tiene que ser público, que tiene que tener su dimensionado, tiene que tener sus cuerpos estables y tiene que ser el Sodre que los uruguayos votamos. No el que de pronto se arma con la CND en un fideicomiso y donde se administra bajo la administración privada, donde nosotros no sabemos. ¿Y cuál es el proyecto del Sodre? Yo no sé. No lo sabes vos, menos pero, lo sé yo. Pero no lo sabemos. ¿Quién manda en el Sodre? Pero no lo sabemos quién es. Yo sé que en el Sodre un día es imposible que el Sodre esté conviviendo en Montevideo sin comprender, cualquiera comprende que la cultura es como un ecosistema. Si tú un edificio de esa naturaleza, con esa inversión que hicimos todos los uruguayos, que era que era una afrenta para los uruguayos. Exactamente. Lo que era. Si algo tan caro para nosotros, no tenemos clarísima la misión que tiene que cumplir. Y si nosotros no comprendemos que cada cosa que sucede en ese lugar tiene un impacto en el resto de la vida cultural, o sea, lo que va al auditorio es porque deja de ir a una sala no pública. Y si el auditorio es el gran centro de competencia y no se comprende que es un centro de difusión de la cultura, estamos muertos. El Sodre, a ver, si nosotros lo utilizamos como un instrumento, como una gran sala de marketing, es otro tema. Entonces lo que hay que hacer es rendir cuentas de acuerdo, mirá la ocupación que tuve, pero no, decime cuál es la misión que tengo. Está bien, pero quienes dirigen el Sodre... Pero no está discutido a nivel país, Jaime. A ver, yo vuelvo a lo mismo. Yo estoy siendo crítico con la fuerza política que pertenecí toda mi vida en el ámbito de la cultura. Digo, es cierto, nosotros tenemos que discutir sobre los temas culturales. Lo que yo estoy convencido es que no tenemos capacidad, tampoco los que estamos en los temas culturales, de ponerlo con claridad sobre la mesa. Porque cuando fuimos a conversar con legisladores sobre los temas presupuestales, por primera vez en la historia, en el presupuesto figura la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y la Cinemateca Uruguaya. Eso costó una conversación con los legisladores. O sea que tampoco podemos echar la culpa a todo al otro, sino que también tenemos que vernos a nosotros mismos si tenemos capacidad de transmitir el proyecto que deseamos. Claro, pues lo que me preocupa es que si tú, que sos integrante de la fuerza política, integrás el aparato cultural del Frente Amplio, tenés esa mirada crítica, sentís como que el Sodre, como emblema de la cultura uruguaya, y sobre todo de Tabaré Vázquez, que se puso al hombro la reconstrucción del Sodre, no es posible encontrarle el objetivo esencial para el cual fue creado, me preocupa. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos que estamos viendo pasar a Piñón Fijo, a Lucas Hugo con la Orquesta Sinfónica? Y bueno, quizás sea lo que quiera, ¿no? Digo, la dirigencia política que pone millones y millones de dólares en el auditorio, los resultados los tiene. Es pública la cartelera. O sea, creo que, si no sé, digo, cualquiera se puede dar cuenta. Entonces ahí vamos al tema a cantidad. Importa que se llene la sala. Yo creo que estamos viviendo exactamente el tema de el resultado de la cultura. Es lo que le piden a Cinemateca. Yo te doy dinero si tú me demostrás que gestionando sos eficiente. Y Cinemateca se enloquece y se disculpen. Si yo fuera eficiente, estaría bajo las reglas del mercado. Y no preciso que me ayuden desde lo público. La cultura no es una mercancía que a oferta y demanda se sustente. Entonces, desde lo público, yo estoy hablando del Sodre, porque desde lo público lo que se está haciendo es desequilibrar lo que sucede en ese mercado, porque lo que es negocio me lo llevo para el auditorio. ¿Qué tiene que hacerle Luthier en el auditorio?
Lelutier va a una sala no pública y le da fondos, lo ayuda. Al galpón, como ha ido varias Pero veces. dejó de ir al galpón y tenemos que salir desesperados pues porque lo que puede ir a una sala de 800 localidades, Dolina fue el galpón, ahora va al auditorio. Pero a ver, el rol del Sodre es competir con las salas no públicas. No tiene un consejo directivo que entienda que tiene otra misión. El presidente del Sodre, mi compañero Orrico, su padre fue integrante del Sodre, sabe perfectamente lo que fue. Nelly Goitiño dejó escrita el rumbo del Sodre. Todo el mundo sabe lo que es el Sodre, está escrito, cuáles son sus misiones. Ahora, bueno, si va a ser una especie de fideicomiso privado toda la vida, atenti, ¿no? Héctor, ha sido un gusto recibirte. Un placer. Vamos a ir al teatro y después recibiremos a los actores, como siempre. A todo esto, vine a hablar de los pequeños burgueses. ¿Cómo me tirás de la lengua? Empezamos hablando de los pequeños. Hablamos bastante de los pequeños burgueses. Hablamos bastante. Bastante. Gracias por venir.